Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a tocar un tema muy particular, que yo creo que todos lo son, como digo siempre, un programa especial, que para mí lo son todos, sin duda, porque estamos acá todos reunidos y todos aprendemos juntos y juntos, sin duda, aprendemos mejor. La palabra tacto deriva del latín tangere, tocar o alcanzar. Este sentido está distribuido por toda la piel y forma parte importante, pónganle cuidado a esto, de la memoria. Interesante, ¿no? Sí, Bien, hacer contacto es tocar algo, unir una cosa con otra, que cuánticamente en realidad no tocamos nada, dice acá. Bueno, también se deriva contagiar de esta raíz. Esto lo tomé de etimologías de Chile.net. Interesante. Tacto relacionado con la memoria. Yo creo que todos los sentidos tienen muchísimo que ver, sin lugar a dudas, con la memoria, ¿sí? Porque nos hace recordar cosas que hayan pasado cualquier cantidad de años. sí, sí, Bienvenidos y así es. bienvenidas nuevamente a Reconectando Almas para el Bien Vivir de la Academia de las Artes Sanadoras. Soy Ariel Sui, su anfitrión. Recuerden suscribirse, dar like y, ya saben, activar la campanita. Visiten también nuestras redes sociales, así nos ayudan a difundir para tener una mayor expansión de conciencia. Bien, hoy tenemos con nosotros a Yanis Bru Pineda, de quien puedo decir que es colombiana, esteticista holística con 18 años de experiencia, con mucho deseo de compartir el arte del amor y la sanidad a través del tacto. Yanis, bienvenida y gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ti por la invitación y espero que aprovechemos este tiempo al máximo sabiendo lo que es la sanidad a través de las manos con amor. Muchas gracias. No, a ti, gracias por estar acá. Cuéntame, ¿cómo defines tú? Porque ya vimos lo que dice el diccionario etimológico, pero ¿cómo defines tú el tacto? Que tú que trabajas tan activamente con él, ¿qué es el tacto para ti? El tacto para mí es la vibración energética que emana desde adentro para poder nosotros ayudar a otras personas. El tacto puede ser positivo, pero también puede ser negativo, dependiendo del estado emocional con que uno lo dé y con que uno lo reciba. Para Podríamos mí ese decir, es el tacto. tal vez, muchas gracias, podríamos decir tal vez que es la representación física de lo que llevamos por dentro. Digamos que sí, según las emociones, Qué según interesante. las emociones. Sí, Y habla de memoria, o sea, tenemos memoria táctil. Qué interesante eso, ¿no? sí, claro, nosotros manejamos en nuestro cerebro un cerebro medio que lo llamamos los holísticos del sistema límbico, que tiene unas estructuras o nos acompañan unas estructuras como el estado de memoria a largo plazo, corto plazo, eh, mediano plazo, donde existen también las estructuras de los movimientos, en el cual allí depende de la filosofía del tacto, es decir, de acuerdo a lo que yo era desde que estaba en el vientre de mi madre o de, sí, de nuestras madres, que vamos desarrollando por medio de la voz, ese tacto es vibracional y nos queda impregnado en nuestro cerebro medio, llamado sistema límbico. Entonces, de ahí comenzamos a desarrollar todas esas experiencias del tacto. Qué impresionante. Que somos tanto más y somos tanto que a veces no estamos al tanto de todo eso que somos. Es curioso. Correcto, Bueno, y vamos correcto. a darle la bienvenida a todas las personas que están acá, todas importantes sin duda, pero en especial a una, a Francis Olmedo, quien es nuestra astrocoach y gestora de muchos de estos programas, a quien le agradecemos que esté con nosotros. Y bueno, mi querida Francis, por supuesto que podemos Bienvenida. porque estamos aquí para aprender todos. Qué Claro. interesante. Entonces, relacionado, me atrevería yo a decir directamente con lo que tiene que ver la memoria. ¿Qué más nos puedes contar? ¿Y qué es eso de que se puede sanar con el poder de las manos? ¿Cómo así? Cuéntanos, por Claro, favor. claro que sí. Nosotros somos una unidad, somos íntegros. La parte holística habla de que somos integrales, ¿no? Y todas las personas podemos sanar a través de las manos de diferentes maneras. O sea, Dios es un Dios universal o el Padre Eterno, el cual nos da a todos nosotros la oportunidad de poder sanar o también destruir a través de las manos. ¿Ya? Pero el tacto no solamente tiene que ver con las manos,
también con los demás sentidos, porque bueno, nos adelantamos un poco al taller, pero la palabra, por eso tiene poder, y cuando uno lanza la palabra, viene la fe, y por medio de la fe, nosotros con la sanidad, con el tacto, podemos curar, y eso es bíblico. Desde hace miles y miles de años, las imposiciones de manos se han dado. Entonces, esto realmente no es nuevo, pero podemos redescubrirlo. Entonces, todas las personas tenemos ese don. Uno lo tiene más desarrollado que otro, otros menos, y otros ni saben de que pueden tener ese gran poder. Y Dado ahí está la entonces, importancia de lo que nosotros nos permitamos pensar, decir y sentir, porque nosotros correcto, somos como reactores. Aquello que hagamos en alguna de esas 3 fases que ya acabo de decir, lo lanzamos al universo. Y correcto. a veces tenemos respuestas que no nos gustan o nos viene algo de vuelta y no estamos conscientes de que nosotros lo generamos. Por eso es muy importante Sí, tener esa precaución. Bueno, te dejo entonces desarrollar tu tema para no tocar temas que estén un poquitín más adelante. Adelante, por favor. gracias. Entonces vamos a hablar sobre el tacto, la sanidad con el poder de las manos. Es importante nosotros estudiar en la parte holística cuando estamos sanando todo lo referente a la espiritualidad. ¿Sí? Aquí tengo una frase muy bonita de Aristóteles que me encantó. Dice que la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Si nosotros no relacionamos conocimiento teórico, científico, no podemos desarrollar, porque muchas personas a veces nos equivocamos. Tenemos, o sea, nos enseñaron algo equivocado y vamos en el error. Tenemos que estudiar, ¿cierto? Vamos a ver qué es el tacto. Para poder llegar a la sanidad, nosotros necesitamos partir. ¿Qué es el tacto realmente? ¿Para qué sirve el tacto? ¿De dónde proviene el tacto? Entonces él dice que es o pertenece a uno de los 5 sentidos del ser humano, junto al gusto, al olfato, la visión, la audición. Y gracias a ello se puede percibir, recibir sensaciones de contacto, ya sea por presión, por delicadeza, etcétera. Como usted lo había dicho anteriormente, la palabra tacto viene del latín lactus. Lactus. ¿Esto qué radica? El tacto está desde la cabeza hasta los pies. Está en nuestro ser físico, pero también viene desde adentro. ¿Sí? Está compuesta por 2 camadas que están unidas entre sí, que está en la parte epidérmica, que es la piel, que es lo que nosotros observamos, y está en la parte dérmica. Con ello tenemos la sensibilización. O sea, lo toca. Hay personas que se erizan, por decir algo, cuando uno toca a alguien. En mi tierra, como somos costeños, cuando alguien pasa, dice, uy, me pasaste la energía, pero allá dice, me pateaste, uy, me pateaste. Es un choque eléctrico que nosotros tenemos. Y eso viene desde adentro, debajo de las capas de la epidermis. ¿Ya? El tacto también son impulsos nerviosos de las pies que nos invade por todo el nervio raquídeo en esa zona del cuerpo, que es importantísimo. También tenemos receptores sensitivos que van a través del sistema nervioso periférico, y de allí todo ese componente de que hablamos cuando las personas por medio del tacto se ponen, o antes de que lo toque, se ponen nerviosos, porque tenemos la glándula pineal, que es primita hermana del sistema nervioso, y cuando nosotros estamos alterados, ellos se confabulan junto con las demás estructuras del sistema límbico que hablábamos, ¿ya? Y eso va a ayudar a que se vaya desarrollando, digámoslo así, de esa manera, las vibraciones táctiles, ya sean positivas o ya sean negativas, a través de todos estos impulsos nerviosos. También se dice que tenemos muchas funciones del tacto. Por ejemplo, hace de órgano sensorial, protege los tejidos de los organismos de lesiones y agresiones externas, regula la temperatura temporal, excreta líquidos, sales y desechos, y produce la vitamina D. Pero también es sinónimo del toque, del contacto, de la sensación, del sentido, de la palpación, del rozamiento.
todo eso hace que el tacto sea positivo o pueda ser negativo, dependiendo cómo es la sutileza o la agresividad con que uno aporta ese rozamiento. No sé si alguna pregunta. Muy interesante, porque a veces hay gente que tiene más o menos sensibilidad en todo esto. Recuerdo que en un tiempo que nosotros tuvimos una panadería y repostería también, el tacto se va perdiendo un poco de sensibilidad y uno puede agarrar. Y la gente me dice, bueno, no, eso no pasa. No, sí pasa. Podemos tomar las bandejas, no las que estén a temperatura demasiado alta, sin quemarnos. Vamos perdiendo un poco de sensibilidad de Sí, ¿no? sí, Del tacto. correcto. Entonces, ¿cuáles son las partes del tacto? Lo más importante que debemos saber nosotros para seguir el patrón de la sanidad, ¿ya? ¿Dónde está lo más sensible para nosotros poder llegar a sanar a una persona? Las partes del tacto, como lo dicen aquí, se agrupan alrededor de los folículos de los pelos de la piel. Eso es importantísimo, porque a través de estos folículos nosotros podemos emanar esa sensación de sanidad, porque es la energía que yo estoy proyectando hacia las personas que yo quiero que mejoren o se armonicen. Porque entre otras cosas, las creencias sí es una barrera fundamental a la hora de sanar. Puede que nos abran el campo o lo cierren, y tiene que ver con los folículos del pelo de la piel. Eso es importante. Entonces, también dice que toda la superficie de la piel está cubierta por terminaciones nerviosas, responsables por captar las sensaciones y transmitirlas a los nervios. Que eso es lo que nos da la complicidad de sanar o no llegar a sanar a nadie, o que la persona no sane, ¿ya? Y esto mayormente se deposita en la yema de los dedos, en las pulpas de los dedos. Aquí es donde nosotros podemos realmente ayudar a una persona. Mis manos. Las manos son mágicas y con nuestras manos podemos hacer maravillas, pero también podemos destruir. Y eso se debe a toda esta parte del tacto que ya está diseñada por el universo, por Dios. Somos inteligentes, eso es lo bueno. O sea, depende de quien recibamos esa sanidad o de ese tacto, ese rozamiento, asimismo nosotros lo vamos a introducir en nuestras vidas o a rechazar. Bien. ¿Alguna pregunta? Digamos, permítame un segundo para ver quién me está haciendo ruido acá. Cuando nosotros estamos en un lugar donde, al menos esa ha sido mi experiencia, cuéntanos tal vez la tuya con respecto a eso, que hay energía como que no muy positiva. Entonces, el tacto a través de la piel, las vellosidades y demás, es donde lo sentimos primero, ¿no? Sí, claro, sí. Pero la primera, como hablaba al principio, la base principal del tacto no es tanto el toque, es el habla, la palabra, acompañada de la mirada. Porque antes de yo tocar a alguien, yo tengo que hablar, tengo que mirar y también la audición. O sea, todo es un complemento. Yo puedo querer mucho, muchísimo, estar con esas buenas intenciones, pero si la mirada, si el habla no están acorde con lo que yo quiero hacer, es un desperdicio total llegar a la persona. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es convencer por medio del habla de que realmente la sanidad puede existir a través de las manos y no de todo el mundo. Vuelvo y repito, porque hay personas que no tienen las mayores intenciones. En vez de sanar, lo que hacen es destruir. ¿Ya? Hay personas que desde pequeñito, y eso lo vamos a ver adelante en el desarrollo del tema, desde bebé, desde que están, mejor dicho, fecundados, ya escuchan las palabras y vienen como con ese chip memorial de espérate un momento, y ahorita me tocas, ahorita hablamos,
hay como un cierto distanciamiento y eso tiene que ver desde el vientre, la esencia. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es el habla, cambiarlo. Las personas que quieran incursionar en la sanación tienen que cambiar su forma de hablar, su forma de mirar, su forma de escuchar, de caminar y hasta de reír. O sea, la opción es estar armonizado, ser un instrumento de paz, pero para conseguir eso se tiene que trabajar mucho desde adentro. Comenzar a desechar todo lo negativo y lo tóxico, alejarlo. Personas tóxicas, alejarlas y meterse más en comunión con esa espiritualidad que Dios nos ha brindado y que hemos logrado conocer a través del tiempo. De alguna manera me imagino que se debe llegar a un equilibrio en el que, pues, por supuesto, vas a estar trabajando con personas que no te van a llegar equilibradas, Correcto. que Sí, mantenerte incólume en tu equilibrio para poder brindarles a ellos lo que les está haciendo falta. correcto. Para eso se necesita mucha meditación, se necesitan muchas oraciones, pero no oraciones repetitivas que nos han enseñado, sino oraciones que nos salgan del corazón, oraciones que el Padre Eterno nos da por fortuna esa sabiduría para poderlas desarrollar, dar cánticos nuevos. O sea, es un estilo de vida que uno tiene que ir cambiando poco a poco porque todo es un proceso. Pero fíjate una cosa, que en nuestro medio, yo eso lo hablaba con una prima casualmente, yo le decía, en nuestro medio hay muchas personas que son ateas, pero cuando dicen ser ateas, pero cuando la adrenalina por X y motivo se activa y ellos aman a la persona, le dan la palabra de aliento y pueden salvar a alguien, pueden sanar con solo un abrazo, ¿sí? Entonces, eso es dependiendo de la intensidad de la fe que tenga la persona en el momento, porque hay mucha gente que no tiene el amor, pero van a delinquir y se encomiendan a Dios y tienen la fe que los va a sanar, los va a salvar y puede suceder Claro. Ujú. por la creencia, sí. ¿Alguna otra pregunta? Con la fe movemos montañas. Exacto, la fe mueve montañas. Así Dice la palabra de Dios que si no dudamos en un solo instante en nuestro corazón, se realiza. Pero si yo dudo en mi corazón, automáticamente, primero en la mente, me dice no. Y si yo dudo, hago dudar mi corazón y no va a suceder. Entonces, tenemos que estar 100% seguros de que sí, aunque el mundo se esté cayendo, que sí va a suceder ese milagro que estoy esperando. así es. Así es. Sí, Creer con una fe ciega, como dicen, no es lo que veo, es alcanzar lo que espero. correcto. Entonces, el sentido del tacto tiene varios corpúsculos, el de Meissner, el Pacini, Ruffini y el Krause. Tiene terminaciones nerviosas y también tiene un disco llamado Merkel o las terminaciones nerviosas de Merkel. Porque esto es importante, porque cuando nosotros vamos a hacer sanidad, tenemos que estar completamente sanos y que podamos nosotros poder también tener un autocontrol. Porque cuando hay personas que la fe le falla y quieren a toda costa, o sea, la fe falla, pero a toda costa quieren sanar y no sabemos que tenemos corpúsculos, que tenemos un sistema bien definido dentro que puede ser exitoso o nosotros mismos podemos quitar ese éxito. Entonces es importante saber sobre estas terminaciones nerviosas, estos corpúsculos, qué hacen en nuestro ser, para qué sirve, porque todo es perfecto. Nosotros somos una máquina perfecta, ¿cierto? Entonces, vamos con el primero, que es el Pacini. Como ustedes ven, no sé si ven la figurita, son como unas cadenas eléctricas, ¿sí? ¿Sí se logra ver? Sí, sí. Perfecto. Entonces dice que son sistemas sensoriales de la piel que responden a las vibraciones intensas y profundas que detectan los movimientos de estiramiento y de distensión en la piel, así como la presión ubicada en los tendones de los músculos y en las articulaciones. Su estimulación genera molestia en la zona. ¿Qué quiere decir eso? Que dependiendo del toque, ¿sí?, va a recibir la armonización
la sanidad o nada, según este corpúsculo que se llama pasivo. Entonces, todos los sanadores tenemos que tener ese, valga la redundancia, ese tacto de saber cómo imponer las manos, en qué lugar colocar y en qué lugar no. Porque no a todo el mundo se le puede colocar las manos, menos cuando no estamos bien preparados. Tenemos el corpúsculo de Ruffini, que forma parte también del grupo de sistema sensorial. ¿Qué es esto? Resistible al calor y se encuentra fundamentalmente en la palma de las manos y los dedos de los pies. Son formas cilíndricas y son formados por tejido conjuntivo dentro de la cual se ratifica por las fibras nerviosas. Es ratificada por las fibras nerviosas. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente yo puedo imponer las manos, sino que con mi cuerpo, con solo pasar, por decir algo, mi hombro, yo puedo sanar a alguien. Yo puedo rescatar a alguien que está a punto de caerse al abismo. Entonces, con mi presencia, también puedo ayudar a otras personas a sanar. Y de hecho, en la Biblia habla cuando Jesucristo pasaba y esta mujer tocó el manto, no sé si se acuerdan, y la sanó. Y llevaba años y años yendo al médico, pero ella por su fe fue sanada. Y eso también depende de todas estas partes del sistema sensorial que estamos hablando. Tenemos el corpúsculo de Krause, ¿sí? Que es un sistema del nervioso sensorial sensible al frío y son los más pequeños dentro del sistema sensorial. Son esféricos y están formados por tejido conjuntivo y en su interior ingresa y se ramifica la fibra nerviosa. De ahí depende todo. Hay personas que, por ejemplo, por el estrés, que ese es el número 1 de daño psicológico ahora mismo en el mundo, que ya han vuelto al estrés como algo psiquiátrico y depresivo, cosa que no debe ser así. Aquí, por lo menos en Estados Unidos, en Nueva York, me he dado cuenta que las personas no tienen derecho a estresarse, porque ya las catalogan como dentro de una enfermedad. El niño hiperactivo que necesita saltar, correr, brincar, ya también lo estigmatizan como un niño extremadamente intenso y psiquiátrico y comienzan a darle muchos medicamentos que en vez de volverlo sano, lo vuelven depresivo. Entonces, todas esas fibras nerviosas también tienen que ver con la sanidad a través del tacto y del habla. Porque primero uno tiene que hablar muchísimo para que esa persona esté convencida de que no es así como lo diagnosticaron. Porque muchos de nosotros lo que hacemos es recoger esas palabras y no las creemos. Y más cuando somos niños. Cuando somos niños nos marcan muchísimo. Y para que esa marcación de edad temprana sea eliminada, cuesta muchísimo. Y eso se viene o sea, eso desde el interior. ¿Sí? Tenemos el corpúsculo de Meissner. Es la que está implicada en las sensaciones vibratorias ligeras y superficiales. Y está constituida por tejido conjuntivo y tiene forma ovoide. ¿Sí? Esas son las vibraciones. El tacto es una vibración, el habla es una vibración, la mirada es una vibración y el oído es una vibración. Hay personas a veces que escuchan lo que no es y creen y están convencidas y de allí puede haber una enfermedad. Con la visión, piensa que están viendo algo y que no es así, es algo irreal. ¿Por qué? Porque nos meten en un mundo o nos comienzan a diagnosticar desde temprano o a reprogramar desde temprano cosas que ya están, que no son así. Desafortunadamente, amorosamente, muchas veces nos confunden desde pequeños. Entonces, para nosotros poder tener una sanidad, nosotros como terapistas tenemos que resetearnos y tenemos que conocer todos estos puntos. Tenemos que tener un reseteo y comenzar de cero para poder impartir la sanidad en nuestras manos. Tenemos los discos de Merkel o terminación nerviosa de Merkel. Son sensibilidad táctil y depresión. Se encuentra en las capas superficiales de la piel,
poseen fibras tónicas AB no capsuladas, son adaptación lenta, responden a presiones profundas más lentamente que los Pacini y se activan por deflexión del folículo piloso. O sea que el tacto también hace que estas terminaciones marquen la diferencia. ¿Ya? Tenemos las terminaciones nerviosas libres. Estos tienen diferentes beneficios para nuestro cuerpo. Tienen sensibilidad a estímulos mecánicos, térmicos y dolorosos. Se encuentran en la dermis o en la epidermis. Las fibras neurovegetativas terminan alrededor de los vasos pilosos erectores y de las glándulas sudoríparas. De acuerdo al nervio también. Los nervios nos alteran. Hay muchas personas que, por ejemplo, desde pequeños sufrieron un evento, ¿sí? Y a medida que van desarrollándose en su adolescencia, en todas las especies de nuestra vida, terminan teniendo un exceso. Y eso se debe a las marcaciones desde temprana edad. No sé si tenga alguna pregunta. No, está muy interesante. Lo curioso del tema y del caso es que esto funciona, como muchas otras partes del cuerpo, como una orquesta. No es Sí, solamente una cosa, sino son un montón juntas, ¿sí? sí, señor. Así es. Aquí vemos un ejemplo del principio del tacto. Desde que el bebé está dentro en gestación, ya comienza a sentir. Y lo primero que siente es la voz de la madre y del padre, ¿sí? Comienza a escuchar todo lo que puede ser bienvenido o no bienvenido. A nosotros nos pasó, pero a nosotros se nos olvidó. Entonces, a medida que nosotros vamos avanzando en la gestación o los bebés ya a la etapa, ya ellos saben, ya ellos recibieron ese amor o ese rechazo. Así lo sentimos nosotros. Y nosotros lo vamos descubriendo a través del tiempo, hasta cuando comprendemos lo valioso que es cambiar o quedarnos en las mismas. Todo depende del ámbito social donde nos criamos, en el ambiente. Si nos ayudan a subir o nos estancamos. ¿Sí? Bueno, aquí hablamos sobre el sistema auditivo, que es importantísimo en los primeros meses de supervivencia de nuestra vida, ¿ya? Estos 5 sentidos también fueron muy importantes, porque de allí dependió totalmente el desarrollo de una persona, o depende el desarrollo de una persona. Nos miran auditivamente, en la visión, cómo vamos evolucionando a medida que vamos caminando en nuestro entorno. Nos ayuda a tener experiencias positivas o negativas, dependiendo del sistema auditivo. ¿Cómo aprendemos a hablar? Escuchando. ¿Cómo aprendemos a recibir información negativa o positiva? Escuchando. Entonces, la palabra es el primer tacto vibracional que nosotros tenemos. ¿Ya? Y yo diría que aprendemos, perdón que te interrumpa, percibiendo, porque Percibimos. a través de todos nuestros sentidos y llegamos a ser X, Y o Z tipo de personas de acuerdo a todo el cúmulo de lo que percibimos en nuestro ambiente, en nuestro alrededor, y eso, por eso llegamos a ser de X, Y o Z forma. Hablaba Correcto. con una persona y una de las profesoras que hablamos de un tema de la importancia de tener la precaución de con quién estamos teniendo contacto sexual en nuestra vida. Y le Correcto. decía ya, cuán importante sería, me imagino que compartirás lo que pienso, cuán importante sería que los seres humanos nos percatemos de todo esto para que nosotros podamos generar los cambios y ser sanos nosotros, nuestra pareja y eventualmente, porque lo ideal es que fuera, pienso yo en ese orden, nuestros hijos también. Tendríamos sociedades muchísimo más sanas si supiéramos manejarnos y conducirnos de mejor manera. ¿Qué piensas tú al respecto? Claro que sí, yo estoy de acuerdo con eso, porque el principio bíblico, y nos basamos en la Biblia porque es el primer texto que nos habla de todo, sin tapujo. Que otras personas lo hayan
metido como en una urna o que lo hayan clasificado diferente, pues ya depende de ellos, ¿no? Mm. En la Biblia nos habla que nosotros cuando tenemos una pareja somos una sola carne. ¿Por qué? Porque allí mismo nosotros tenemos unos chakras que son importantísimos para nuestra vida vital. Son puros, es lo más puro que nosotros tenemos. Entonces, al unirnos con una pareja, formamos una unidad. Entonces, todas las experiencias, tanto del hombre como la mujer, desafortunadamente, si nosotros no nos reseteamos, van con nosotros. No sabemos si la pareja que estamos, con quién se ha acostado. Hay personas que son volubles, psiquiátricas, tienen el don de pelea. Todas esas energías se pegan. ¿Sí? La lengua. La lengua también es importante porque de ahí tiene muchas, es como la culebra. No sabemos si esa persona se acostó con alguien que habla demasiado y eso queda. Entonces, cuando nosotros tenemos una actividad sexual, inmediatamente al nosotros empalmarnos y hacemos la unidad, toda esa energía se pega, tanto la de la pareja como la otra, o sea, las dos, somos complementos. Y de allí vienen los desastres a nivel espiritual. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Porque dicen muchas personas que he escuchado, yo sí soy de mala, o si me enfermo, porque estoy tan enferma. Lo que pasa es que no sabemos y no nos enseñaron en ningún lado de que el uno estar con parejas diferentes, nos llevamos las energías de otras parejas y de otra, y esa es una cadena, hasta que entendemos y comprendemos de que tenemos que cortar, porque son raíces de pronto generacionales, raíces impuestas, ancestrales, familiares, que tenemos que romper. Y eso se Dicen, debe al tacto. perdona, dicen que es, como bien estás explicando, que es lo que la persona te está, llamémoslo así, impartiendo, más todas las otras personas que estuvieron con ella además. Correcto, Entonces, correcto. es una sumatoria, bueno. Sí, inclusive, ni siquiera en el acto sexual. Nosotros cuando hablamos con personas y escuchamos lo negativo, y hay siempre pelea en ese lugar o hay un alboroto, algo se nos pega. Inclusive viendo una película. Estamos tan metidos en el asunto que alguien nos habla y respondemos con 5 piedras. Pero uno dice, ¿pero por qué? Claro, está recibiendo todos esos dardos, está recibiendo toda esa energía y eso nos los llevamos, porque el tacto se dice que no tiene, o sea, vibracional, no tiene forma, no tiene nada, él recibe, es como el universo. Cuando yo lanzo la palabra, el universo inmediatamente actúa, pero él no sabe si es negativo o es positivo. Él actúa según como yo lance el poder de la palabra. ¿Sí? Impresionante. Sí, impresionantísimo. Entonces, bueno, ya este es un repaso de lo que hemos dado de los cuerpos, pero no me pasa, ya. Y nos ha ayudado de verdad a mejorar o a desarrollar toda esta fase de lo que es la sanidad. Se dice que en el tacto también están las hormonas de la felicidad o podemos darle felicidad a una persona, pero también tenemos que mirar la parte negativa. Nosotros por medio del tacto también podemos hacer personas infelices. ¿Ya? Podemos salvar vidas, pero también las podemos destruir. Todo es un lenguaje. Por eso existe algo que se llama programador neurolingüístico. La mayoría de las personas no sabemos eso, pero todos tenemos la capacidad de tener esa programación. Hay gente que nunca la ha escuchado, pero uno nada más con la mirada y con la palabra o con el gesto, ya uno sabe a qué atenerse. Yo a eso, con tu permiso, mi querida Yanis, yo a eso eso lo explico un poquito distinto. ¿En qué Ajá, sentido? En el que nosotros fuimos ya programados sí, neurolingüísticamente de pequeños, quizás de una manera incorrecta. Entonces,
Lo bueno de aprender una programación neurolingüística sana es que podemos transformar aquello negativo en algo positivo, porque ya venimos programados desde el vientre de la madre. Correcto, Ahí es donde hay que ir viendo qué es lo que hay que ir modificando y hacer. correcto, perfecto. Pero desafortunadamente hay muchas familias que no tienen esa capacidad. Entonces, ¿qué hace? Que vamos creciendo y vamos creciendo, nos casamos y seguimos con ese mismo ritmo, con esa Pues misma intelectualidad falsa, esa armonización falsa, o sea, que claro, siempre va a haber problemas, eso se llama karma, ¿no? Entonces, cuando ya comprendemos y entendemos, comenzamos a romper patrones. Yo a mis hijas, por ejemplo, desde ya comienzo a no encajonarlas, ujú, que ellas puedan tener sus propias decisiones con una orientación y que todo lo que ellas creen que son infelicidad no es infelicidad, son experiencias y que se pueden convertir en felicidad. Hay que buscar, son los caminos adecuados y conducirlos a a un verdadero sentido de vida, porque ellas desde pequeñas pueden ayudar a otros niños a sanar mentalmente, con la palabra, con los gestos, con el toque. ¿Sí? Ese es lo que nosotros debemos cuando conocemos, impartirle eso a nuestra familia. claro, Perdonar, amar, decir lo siento, decir las gracias. Estoy hablando de Ho'oponopono, pero eso cabe dentro de esto. Así nosotros sanamos. claro, sin duda. Claro. Sin duda, y es parte de la tarea por la que estamos aquí. Es importante tenerlo en cuenta. Mira, estamos hablando sobre la familia y es muy cierto. El tacto familiar es inculcar, ayudar al prójimo, las conductas son importantes dentro de la familia, llámense tíos, primos, abuelos, porque de ahí depende el éxito que nosotros tengamos como padres y nosotros como sanadores, ¿sí? Los modales, los respetos, la solidaridad, la confianza de que el niño desde temprana edad tenga esa comunicación con sus padres, de poder decir todo sin que esté juzgando uno a ese niño, porque parece mentira. Cuando hay tacto familiar, a muchos de nosotros nos pasó de que convivíamos con nuestra familia, pero no nos conocían, no sabían cuáles eran nuestras cualidades, no sabían cuál era el amor, sino querían que viviéramos al ritmo de los mayores, ¿ya? Y muchos de los niños, a veces nosotros los jalamos, tienes que correr conmigo. Nosotros no corremos con los niños. Y muchos de nosotros que ya somos adultos tuvimos que correr con los mayores. Ellos no Claro, corrieron con nosotros. Entonces es importante, ese tacto familiar es magnífico para emprender una nueva faceta de vida espiritual. De ahí desprende todo. Tenemos el sí, tacto social, que es sinónimo de diplomacia, cautela, prudencia y sutileza. ¿Y de dónde lo aprendemos? De los valores familiares. Pero también aquí hay algo que es significativo, que depende cómo nosotros nos criaron y depende cómo nosotros nos manejaron. Podemos ser groseros, rudos, insensibles, inestables. Hay personas que yo me encuentro y yo digo, ¿cómo es posible de que nosotros no podamos acercarnos a nuestra familia, a un sobrino, a un primo y hablarle con amor, sino siempre dándole la estocada con el toque? Mientras que vamos a otra familia que no son nuestra familia y apoyamos a ese joven y lo alentamos a seguir adelante con amor y, ¿por qué no, en nuestra propia familia? Por los valores. Porque desafortunadamente nuestros padres fueron mucho mejores que nuestros abuelos y ellos aprendieron de nuestros abuelos y nuestros abuelos fueron mucho mejores que nuestros bisabuelos, pero siguen ese patrón. Entonces hay sí, que seguir rompiendo paradigmas. Entonces es importante el tacto social, ahí es donde nosotros comenzamos a creer si existe un Dios, si existe algo maravilloso que es la integración, que son las emociones, la espiritualidad, y que lo último que nosotros vemos como holístico es lo físico.
eso no nos interesa, porque el físico se acaba, pero lo bueno que queda son la espiritualidad con que aquella persona se proyecta hacia nosotros, esos valores que nos pueden eh, hacer ascender o disminuir. Y tenemos que partir de la vida de los niños, preadolescentes, adolescentes, hasta llegar a la adultez, ¿no? Tenemos el tacto pedagógico, es importantísimo. Los valores se los damos en casa a los niños, pero el tacto pedagógico es un punto clave, porque de allí comienza la felicidad o la infelicidad, dependiendo de cómo ese docente ayude a esos niños a salir adelante. Si en esa escuela son permisivos con el bullying o no, porque desde ahí comienza la tristeza, la fatiga mental y todos esos problemas que hemos visto a través de estos años, que hay niños que definitivamente viven tan infelices en la escuela que terminan haciendo actos terroristas y que tienen que ser sanados. Y a veces mucho, lo que acaba de pasar aquí en Estados Unidos fue horrible, pero ese niño, ¿quién lo acogió? Todo el mundo lo juzgó y sí, tienen razón, pero nadie lo acogió, nadie le dio esa sanidad que él esperaba, ni por parte de sus docentes, ni mucho menos de los alumnos. Y llegó a ese acto. Entonces, el juzgar es duro, pero más duro es cuando uno no sabe por qué pasó. Y es que vienen, caramba, si se analiza un poco más a fondo, vienen con problemas. En el ADN nosotros traemos información genética, Claro, pero a mares, a raudales. sí, Y si señor. nos ponemos a ver más detalladamente, son personas que han tenido problemas a nivel familiar, por supuesto a nivel social. O sea, son una bomba. Sí, Y desgraciadamente nadie se entera hasta que sucede algo y ya es un poco tarde, ¿no? sí. De hecho, hay un pasaje bíblico que dice de que María fue a visitar a su prima y ahí estaba el que nació como Juan el Bautista, la escuchó y se regocijó. O sea, nosotros, aunque estuviésemos o aunque estuvimos, porque ya pasó, en el vientre de nuestra madre, nosotros sentimos, escuchamos todo lo que yo hablaba al principio. Nosotros somos receptores, captábamos todo. Entonces ese ADN que pudo haber sido felicidad para algunos niños fue infierno. Y cuando nace, la misma sociedad familiar, sociedad ambiental, los vuelve vulnerables, abusados, psicológico, físico, en fin, no sabemos, pero a nadie le importa, porque cada uno está metido como pues, en Y su, su- ¿cómo le podría explicar? Si en su misma atmósfera no nos interesa ninguno, o sea, sino salir adelante, pero cuando ya somos holísticos, sí miramos alrededor y podemos ayudar a otras personas. Y ese es la gran misión de la persona sanadora, no solamente sanar de una enfermedad. Hay diferentes tipos de enfermedades psicológicas que ahí se desarrolla un mundo de situaciones que a veces nos sorprende. Ni nosotros mismos conocemos el potencial que tenemos como sanadores, ni conocemos el otro lado de la oscuridad potencial desgarradora. Eso es importante saberlo. Así así es. Sí. Tenemos aquí el tacto y el alfabeto braille. Es importantísimo. Las personas que no tienen la oportunidad de ver, ellos desarrollan más ese tacto y que pueden sanarnos, porque ellos ven más allá de lo que nosotros no vemos. Y se desarrolló fue por eso, para ayudar a que ellos pudieran avanzar, pero si hablamos a nivel espiritual, ellos desarrollan más motivos sensoriales, más audición, ¿sí? Y el tacto se vuelve poderosísimo en ellos. Y lo quise traer a colección porque realmente son personas sorprendentes que con la capacidad que desarrollan a través de su ceguera, digámoslo así, transforman vidas y se transforman ellos mismos.
Es importante Así eso. es. Sí, Desarrollan sentidos y más, ¿no? sí, correcto. He conocido personas con habilidades increíbles que lo ministran, porque, vuelvo y repito, el tacto es vibración. Y hay personas que ni siquiera lo tocan a uno y uno dice, yo quiero quedarme aquí, quiero estar aquí horas y hablar y hablar y hablar y conversar y aprender más. Y eso lo llena a uno y lo sana, porque hacer Claro. tertulias sanadoras lo inspiran a uno a mejorar esa Claro. calidad de vida. ¿Sí? Tenemos otra clase de tacto que es el protopático y el crítico, que dice que no discrimina o localiza exactamente dónde está el estímulo, sino que él lo percibe y nos ayuda a mejorar mucho más. Cuando comprendemos esta clase de tacto, ayudamos a una persona desde adentro a mejorar. Vuelvo y repito, nosotros no tenemos simplemente que sanar personas enfermas. ¿Sí? Hay muchas personas que están enfermas del alma y hay una condición que dice que el alma grita lo que el cuerpo expresa. Hay personas que se dedican a escudriñar el por qué tú tienes problemas, un ejemplo de páncreas, o por qué tú tienes problemas de garganta, qué pasó allí. Entonces, de acuerdo a ese estudio, lo que hablábamos anteriormente y nos devolvemos, es que viene del ADN de la mamá, del papá, de todo lo que tuvo que sufrir, de que lo que quiere hablar y no lo puede expresar. Entonces, eh, existen personas como los psicólogos, los sanadores eh, de prana o con la bioenergía o sanación a través del Espíritu Santo o sanación a través de los ángeles, a través del Reiki, ¿sí? Nos ayuda muchísimo a mejorar o a entender y a comprender cómo mejorar la calidad de vida de esa persona. ¿Ya? El tacto y la espiritualidad, que es lo que más nos llama la atención, que es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta, la palabra. La palabra tiene poder, tiene esencia, tiene voluntad, tiene amor, tiene paz. Esas son las cualidades que uno tiene que tener como principio para sanar o ayudar a sanar a otra persona. Estar convencido uno mismo de lo que uno quiere aportar a la vida de alguien. La esencia de las palabras. Hay palabras que son huecas, que no te dejan nada, pero hay otras que te llenan, que tú quieres seguir escuchando esa palabra para poder sanar. La voluntad es cómo es el acento. No es lo mismo decir perdóname que decir, oye, de verdad, de corazón, perdóname. Ahí estoy sanando. Con amor, con paz, con tranquilidad. La palabra. El segundo punto que nosotros tenemos que tener es la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, tenemos que creer que aunque no estemos viendo en el momento, se va a cumplir esa palabra, porque ya yo la lancé. Dice que si tienes fe, tienes esperanza y que eso se ve y son verdaderas. Hay un dicho muy bonito que dice que lo que viene del cielo viene derecho, pero eso es por la fe. ¿Sí? Es una acción y de poder. La fe es una acción y de poder. Tenemos otra muy buena que son los sentidos. Nosotros no podemos desprendernos, o sea, no puede desprender el tacto de los sentidos, de la visión, del oír, del hablar. Hay veces que, como hablábamos anteriormente, miramos a alguien y la rechazamos por la apariencia. O miramos a alguien y nos atraemos, y lo atraemos, se llama empatía. Por eso es que nosotros tenemos círculos de amistades y escogemos a nuestra pareja por la empatía. El olor es fundamental. El olor atrae o rechaza. Hay muchas personas, por lo menos yo soy del área de la salud, y en el área de la salud
nosotros siempre, hay personas que no sé cómo lo estudian, pues, ¿no? Siempre están, digámoslo así, ay, no, yo no sé para qué estudié, me da asco el olor. Y desde ahí no puede haber sanidad. Si yo soy una enfermera, yo tengo con todo y olor que acercármele con amor para darle una esperanza de sanidad a esa persona. Y a veces los del área de la salud rechazamos esas cualidades, esa característica. La rechazamos y no tratamos bien. Y esa persona en su convalecencia sabe de que no es tratada y se deprime. De los sentidos son importantes a la hora de nosotros hacer sanidad, ¿no? Las creencias. Nosotros para poder ayudar a otra persona a sanar, tenemos que primero mirar también las creencias de cada uno de ellos. Para eso tenemos que tener la palabra, convencerlo de que realmente existe. La mayoría de las religiones creen en la sanidad. De hecho, Jesucristo no hacía milagros, hacía prodigios, grandes prodigios. Y nosotros hablamos de milagros. Y él dice que si nosotros le seguimos, nosotros vamos a ser mucho mejor que él. Pero a veces limitamos también la sanidad con decir, vamos a hacer pequeños milagros. Y los prodigios se hacen a través de la palabra, de la mirada, del tacto y del oído. No sé si tienes alguna pregunta. Más bien un comentario, porque vemos entonces el uso, por mencionar solo dos de otros más, ¿no? Sí, Por ejemplo, el Reiki, el Tikkun Nefesh, que lo que pretende precisamente es que la persona se genere o se cree, o como se quiera llamar, su autosanidad. correcto. Quisiera preguntarte con respecto a lo tuyo, ¿cómo es una cita de lo que tú haces normalmente? ¿Te parece al Reiki? O explícanos cómo sería una sanidad que tú practiques. ¿Cómo lo haces normalmente? Ok. Bueno, lo primero que yo hago, yo creo en el Reiki, o si no, no lo hubiese estudiado, pero también tengo otras, o me planteo otras cualidades de la sanidad. Al primero que yo invoco es al Padre Eterno y al Espíritu Santo. Cuando yo hago sanidad pránica con las manos, lo primero que hago es invocar a ese Padre amoroso que me ayude con su Espíritu Santo a traer ángeles y sobre todo a Rafael de luz, de sol, que me ayude a imponer mis manos, si es la voluntad de él, porque a todas las personas no se le puede poner las manos, no se le puede imponer manos. Por ejemplo, una persona que es psiquiátrica o que tiene, se me fue la palabra ahora, es una persona, ¿Con sí, problemas? con problemas mentales, exacto. Y yo no me siento preparada porque yo voy a dar toda mi energía, pero también voy a recibir la energía de él. Yo no lo toco, ni siquiera haciendo Reiki. Yo hago el Reiki a distancia y me sello primero. Lo primero que yo hago es sellarme. Una de las facetas es hacer Kigo. Hago mis oraciones. Kigo son una serie de ejercicios que se hace para equilibrar todo lo que es la energía, desde la cabeza hasta los pies. Luego invoco mi oración normal, una oración que me salga del corazón. El tercero es invocar pues al Espíritu Santo, que Él esté allí, llamar a los ángeles y que ellos actúen a través de mí, ¿sí? Que esa palabra que yo he pedido con fe se desarrolle en mis manos, que en mis manos emana esa sustancia de sanidad, si es la voluntad del Padre Eterno. Y si la otra persona que esté involucrada conmigo lo acepte. Porque hay personas que dicen, no, solamente quiero que me haga el Reiki, pero no quiero que llames a nadie. Y eso es válido, porque Reiki tiene unas situaciones de simbología que nosotros podemos aplicar y también sanar, pero no una sanidad completa, porque es un proceso, no es una sola oración, no es un solo día, son de sesiones y hasta de años, porque cambiarle el chip a alguien es eso, es duro.
No, Entonces, fácil no es. no Fácil es no. fácil, no es, pero sí podemos lograr mejorar y armonizar a una persona en una sesión. Esa es Muy la que explico. bueno, y te pregunto, ¿se podría traer sanidad a cualquier situación en la persona, sea física, emocional, mental, qué sé yo? Si la persona acepta, sí, claro que sí. La fe mueve montaña, Muy importante, la persona, por supuesto, tiene que aceptar, o sea, un padre no puede venir para que tú trabajes sobre su hijo, por decir algo, correcto. si el hijo no está de acuerdo o no lo sabe. ¿Es así? Es así, tenemos que pedir permiso a ese ser, a ese yo. Antes de iniciar cualquier práctica de sanidad, con oraciones, con cánticos, con danza, porque la danza también nos ayuda a nivel vibracional a sanar a otras personas. Con la musicoterapia, con la cromoterapia, nosotros tenemos que pedir permiso a esa persona. Tenemos que darle la bienvenida a ese yo ser superior de él, la esencia de espiritualidad, para que pueda acceder yo e ingresar con mi sanidad hacia esa persona. Si esa persona dice que no, yo no puedo hacer nada, porque está poniendo una barrera, una película. Lo único que yo puedo hacer es orar para que un día su corazón se vuelva débil y yo pueda entrar. Y yo creo que eso lo debe hacer todas las personas que sanan. Las personas que sanan tenemos que tener ese amor, aunque lo rechacen a uno, de seguir orando por aquella otra persona, hasta cuando ceda. Pedir permiso es importante, el espíritu de nuestro espíritu al espíritu de la otra persona. Qué interesante saber eso, porque por lo general, no hablo de un grupo en particular, pero por lo general he sabido que hay grupos que se dedican a orar por personas y, digámoslo así, para no meterme mucho en el tema, no media el permiso. O sea, tal Correcto, vez aquella persona está haciendo algo que ante los ojos de los demás es indebido, pero esa persona tal vez es feliz o tal vez sea su ticún, tal vez sea, no sé, lo que sea, que tenga que ser su karma y tiene que pasar por allí y hay un grupo de personas quizás orando por esa persona en contra de lo que quizás tiene que pasar correcto. o Lo de que lo que tiene que pasa, vivir. Dime. exacto, lo que para uno es malo, para otro es bueno, ¿sí? Y tenemos que partir de algo muy importante. Nosotros somos libre albedrío, nosotros elegimos, nosotros podemos orientar, mas no podemos imponer. Podemos orientar, ni siquiera nuestros hijos podemos decidir por ellos. Debemos dejar que ellos decidan, pero con la orientación correcta. Si van a decidir, que ellos que tengan esa convicción de que lo que van a hacer les traiga paz y amor. Y si no, es una experiencia que tienen que pasar. Y nosotros oramos para que los guarde, los proteja. Son dardos que les van a llegar, pero no podemos hacer nada hasta que ellos no quieran, hasta que ellos no digan, hey, sí, me devuelvo, tienes toda la razón. Hay que crear conciencia, ¿ya? Entonces, a veces nos reunimos, oramos, pero no sabemos si es la voluntad del divino o es el pacto que ellos hicieron con el universo. Acuérdese que cuando llegamos aquí a la tierra, llegamos ya con el libreto que se nos olvidó, pero ya llegamos con todo. ¿Qué día vamos a nacer? ¿Qué día vamos a morir? ¿Cómo vamos a morir? ¿Qué vamos a comer? ¿A quién queremos conocer? ¿Con quién queremos casarnos, divorciarnos, tener hijos o no? Ya eso está plantado en el universo. Y cosas que muchas personas no lo saben. Elegimos, pero sí lo podemos cambiar. Podemos cambiar nuestro destino cuando comprendemos y entendemos que primero es el amor de nosotros. Yo quiero mi felicidad, quiero mi paz y a través de eso hay sanidad. Y así mi destino puede sanear, puede ser más libre. Mi Y campo energético puede brillar más. claro, es muy importante que decías, la persona que va a impartir sanidad, porque quizás no nos lo hemos planteado algunos, tiene obviamente, no obviamente, no, nada es obvio realmente, pero debe de pasar por un proceso de sanidad para poder impartir de lo que tiene adentro. Nadie puede dar de aquello que no tenga, ¿no? Correcto. Y de la abundancia del corazón habla la boca del hombre. Entonces,
todo eso que está allí depositado en ese corazón viene desde que nacemos. Hay que resetearlo. Hay que buscarle la parte efectiva para que esta sanidad pueda darse. Que la sanidad no solamente es el tacto con las manos, es todo. Desde que yo roce mi cabeza con otra persona, desde ahí estoy dando sanidad, ¿o no? Sí. Y considero que algo muy importante, considero que algo es de muchísima importancia y muchísimo valor, desde nuestros pensamientos, diría yo. Desde nuestros Desde, pensamientos. desde allí partiría el que, bueno, ha sido interesantísimo y tenemos también otra cita dentro de poco que nos vas a hablar de otro tema también Sí, fascinante, de todo sí, esto que tiene que ver con el que podamos mejorar, con el que podamos ser diferentes en este tiempo maravilloso que para mí lo es, espérame. impresionante y demás, por todo lo que está pasando a nivel astral, por todos los cambios que se nos están permitiendo tener, el que hayamos, quien opina diferente se lo respeto, pero que hayamos pedido estar aquí en esta época nosotros para sanar, ser sanados, transformados y demás, caramba, lo que tenemos que ir es haciendo y creando conciencia de que hay algunas cosas que tenemos que ir modificando para que todo calce y esté como debe de estar. El otro día estábamos hablando, mi querida Yanis, amigos y amigas, de la labor que tenía el sacerdote en la época en la que existía el templo. Sabemos que en Israel hubo dos templos, ¿no? Ujú, Tiene que estar, hay una palabra atonement en inglés que me encanta, que es básicamente si la desciframos es at one mind, en una sola posición, con una sola mente, con un solo ser, con el creador, porque tenían que hacer cosas energéticas muy particulares cada vez que iban a matar a uno de estos animalitos o cada vez que iban a hacer alguna práctica de la de ellos. Y viene a mi mente ahora eso que hablamos, porque cada vez que nosotros vamos a hacer algo, deberíamos de estar a tono con el creador y obviamente a tono con nosotros mismos para que aquello se desarrolle y tenga, podemos decir, un buen fin. O sea, desde el principio que nazca bien, vamos a decirlo claro, así, y en corto. Entonces, vuelvo a lo que siempre les digo, la responsabilidad de lo que me permito pensar, hablar y sentir. Eso es fundamental. A veces pensamos que podemos herir con la palabra, pero ya estamos hiriendo con el con el pensamiento, pensamiento, sí. aun cuando no abramos la boca. ¿Qué piensas al respecto? Y ya algunas Sí. palabras finales, Yanis, también para cerrar este programa tan interesante que te agradezco que nos hayas regalado. Cuéntame. Gracias. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, porque desde el pensamiento se generan cosas oscuras o cosas totalmente libres, limpias. Desafortunadamente, en la familia no nos enseña, como yo te decía al principio, desde que estamos niños, cuál es la calidad de vida que debemos llevar, la sanidad, lo sano de vivir en comunidad, ¿no? Porque tampoco se los enseñaron a ellos. Entonces, desde el pensamiento se generan muchas condiciones positivas, pero también negativas. Hablaba del sistema límbico, que tiene unas estructuras de memoria. Por ejemplo, hablamos del hipocampo, del hipotálamo, de la glándula pineal, de nuestro sistema, del bulbo, perdón, de las glándulas, ¿cómo te explico? Hay unas que parecen unas rojitas, se me fueron ahora, se me pasa el nombre, que ellas son las que recolectan todo lo negativo y lo que hace es que nuestras células de memoria las conserve ahí en el subconsciente, en el inconsciente. Ejemplo, eh, algo que pasó hace muchísimos años. Hay gente que no puede escuchar la palabra piña, un ejemplo, Ujú. porque aunque no se acuerden qué fue lo que pasó, les produce una alergia, pero quizás en el subconsciente esté guardado algo que le hicieron cuando era niño. Le hicieron comer tanta piña que la aborreció, un ejemplo. Y eso lo traen desde que eran niños. Entonces, si nosotros no reseteamos todos esos pensamientos negativos que están acumulados en nuestro cerebro medio, aló, se fueron, en nuestro cerebro medio, en nuestro cerebro medio, no podemos avanzar. Tenemos que hacer un reseteo total. Nosotros como esas creencias
que nos han impuesto desde que éramos niños, tenemos que romperla. Nosotros como padres, como amigos, tenemos que aprovechar ese tiempo de amor, de justicia, porque hay una justicia divina y es a través de los pensamientos, de poder llevar la sanidad hacia el interior de cada persona para que pueda mejorar esa calidad de vida y mejorar y quitarse todo esos absurdos de palabras cuando dicen es que mi enfermedad, nos apoderamos de las enfermedades como si fueran nuestras y nuestras no son. A veces son creadas psicológicamente, a veces sí por temas de enfermedades que llegaron por un traumatismo. Todo, pero todo eso puede cambiar con el pensamiento, con el pensamiento. Yo estoy Yo pienso que agradecida. si cambiamos todo, mi querida Yani, si cambiamos el pensamiento, que aquí está la base de operaciones, cambiamos todo. Perdón, Correcto, te cambiamos interrumpí. todo. Sí, Claro, cambiamos todo. Todo lo cambiamos, hasta nuestra forma de ver a las personas y de juzgarlas. Cuando tú juzgas, enfermas a otras personas. Cuando dejamos de juzgar a las personas, sanamos. y Porque hay algo que siempre he compartido, y perdona que te interrumpa, no, no, es para nada. que, por ejemplo, el matrimonio solamente es entre dos personas, es en la familia. Somos una empresa y Sin duda. esa empresa tiene que crecer con una base sólida de amor, de paz, de perdón y de cautivar a que siga creciendo como un emporio fortalecido a través de la paz y del amor. Ahí viene la sanidad. Cuando tú tienes sanidad familiar, todos los que integran esa familia le van a dar paz y tranquilidad a las demás familias, a los amigos, a los enamorados, a los vecinos, en fin. Esa es la sanidad a Y través es de que las manos. hay un problema, pensaría yo, en esta situación. Vamos a no llamarle problema. Nuestros padres, y hablamos, por ejemplo, hace unos días del programa de cómo ser hombre, muchas cosas no se nos han impartido porque los padres nos han dado lo que tienen. Entonces, Ujú, no nos pueden dar más. Allí recae sobre nosotros la responsabilidad de ver qué cosas no sabemos o qué problemas estamos enfrentando y si seguimos reiterativamente enfrentando el mismo problema, se sigue repitiendo el patrón, ahí es donde tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo mal y qué es lo que tenemos que cambiar y que variar. Pero para eso tenemos que concientizarnos y darnos cuenta que estamos cometiendo errores. A correcto. veces ni siquiera sabemos, y me imagino que te ha de llegar mucha gente así, no critico a nadie, pero te ha de llegar mucha gente así que no sabe que está cometiendo un error, que no sabe que está haciendo algo mal. Y cuando Así llega es. donde ustedes, tal vez ustedes con amor y con paciencia tienen que sentarse y decirle, ¿usted no ha pensado quizás que tal vez no sea así como deba de hacerse eso? Ya es una luz que estás encendiendo allí y la persona va a decir, Sí, ¿cómo? ¿Cómo que no? Y entonces, ¿cómo lo hago? Ahí es donde empezamos a prender la luz, abrimos la puerta, abrimos ya de par en par la puerta y ya la persona puede decir, caray, yo no sabía que así no debía de hacerse. Hay una correcto. historia, y la voy a resumir, en el que llega la amiga y le dice, oye, dime una cosa, esa carne que estás arreglando así, ¿por qué la partes de esa manera y la metes a cocina, a hornear así? Y se queda la señora de la casa pensando y le dice, no sé, es que así lo hacía mamá. Llama a la mamá y le dice, mamá, ¿por qué es que tú manejas de tal y cual manera esta receta? No sé, así la hacía mamá. Ujú. Llama a la abuela y le dice, mamá, ¿por qué es que cortabas la carne y la ponías, la porcionabas y tal y cual? Le dice, ay, mijita, ¿no te acuerdas que teníamos un horno pequeño? Nos La, quedamos con eso. la abuela tenía un horno pequeño y por eso particionaba las cosas así. La mamá Correcto. no, pero lo hacía como su madre. La nieta tampoco tenía razón alguna del por qué no estaba consciente, pero lo hacía como la abuela. Y las últimas dos ya tenían hornos grandes y podían Ujú, porcionar las cosas diferentes. correcto. Esta analogía nos sirve para, sí, está bien, si lo hacía papá y lo hacía el abuelo, pero tengo que hacerlo yo y tengo que hacerlo así.
pensemos un poquito más en algunas situaciones que estamos viviendo para ver cómo podemos arreglar y corregir. Porque si lo hacía papá y lo hacía el abuelo, no necesariamente tengo que hacerlo de esa manera. Y creo que allí es donde podemos encender esas luces y abrir la puerta de par en par y empezar a ver que podemos accionar y reaccionar diferente. Tenemos que corregirnos de lo que venimos haciendo por años. Y no estoy diciendo que sea fácil. Es un proceso en el Exacto. que me imagino que Janice está trabajando sobre ello, lo estoy trabajando yo, Sí, lo hacemos todos los seres humanos, porque sí, no es fácil, pero no porque sea difícil. Debemos de decir, es que papá, es que abuelo lo hacía. No, no, investiguemos la razón. Y como hablaba con otro especialista un día de estos, le decía yo, es que lo que tenemos que hacer es encontrar la raíz y desenchufar. sí. Por eso es importante el tacto familiar. El tacto familiar. Nosotros, desafortunadamente, la mayoría de las familias nunca hacen una reunión familiar. No conversamos o no conversamos con los hijos, ni con los tíos si viven con los tíos, ni con los abuelos. No, cada uno imparte una opinión sin saber si va a doler o no va a doler, si es Exacto. correcto o no es correcto. Entonces, para hacer eso, para tener esa sanidad generalizada en nuestras vidas, tenemos que comenzar con el tacto familiar. Esa es la principal herramienta para que el sanador holístico pueda llegar a ser exitoso, ¿no? O desarrollarlo, porque todos somos potenciales a tener una sanidad auténtica y poder ayudar a otras personas a sanar, tanto físico como los males emocionales y estresantes, lo que hablábamos. Entonces es importantísimo el tacto familiar. Si yo tengo un tacto familiar único y exclusivo, el tacto de mis hijas y de mis familiares a nivel social va a ser diferente y la gente va a ver diferente y ellos van a buscar eh, ese entorno como lo dimos nosotros a nivel familiar. O sea, vamos a buscar patrones que sean casi parecidos al que le estamos dando en casa, no diferente. Eso es importante saberlo. O sea, que a raíz del tacto familiar nosotros podemos crear muchos sanadores. Hasta con la sonrisa sanamos o enfermamos. Sí, muy cierto. Bueno, quiero darte las gracias por haber estado acá con nosotros. Procedo a hacer entonces el cierre del programa. La Academia de las Artes Sanadoras le da las gracias a Janice Bru Pineda por este tema tan interesante, la sanidad a través del tacto. Y aprendimos mucho más allá de lo que pensábamos que podía ser el tacto, sin duda. Por su presencia, a quienes están acá con nosotros en Reconectando Almas para el Bien Vivir, muchísimas gracias y también a quienes nos van a ver en diferido. Recuerden suscribirse, dar like y activar la campanita para que puedan ver el material cuando lo subimos a YouTube. Soy Ariel Svi, quien les dice hasta la próxima. Gracias, Hasta la Janice. próxima. Gracias a todos. Besitos, bendiciones y mucha sanidad. Namaste. Muchas gracias. Gracias.